Pues yo nada tengo que decir a lo que tú has dicho. Solamente dar las gracias a todos los que están hoy aquí acompañándonos, a todos los que van a estar estas 2 jornadas acompañándonos en este esfuerzo de la Fundación por hacer una lectura reflexiva hoy sobre lo que es el Estado autonómico y con la vertiente, además, de lo que ha sido el Estatuto de Autonomía de Aragón en esa evolución del Estado autonómico. Siendo la Fundación Manuel Jiménez Abad y las Cortes de Aragón instituciones aragonesas, ya sería razonable pensar que se dedicase una atención especial a lo que ha sido el Estatuto de Autonomía de Aragón y su evolución en un estudio de la autonomía en España. Pero más allá de eso, la razón de ser, había una razón de ser importante. Yo siempre he defendido que esa tercera España de la que hablábamos ha tenido una significación importante en la evolución del Estado autonómico, que el Estado autonómico va más allá de una realidad fundamental como es la necesidad de integración de los nacionalismos vasco y navarro, que hay un tercer espacio fundamental para entender España, que España es más diversa de todo eso que muchas veces se nos ha contado y que en esa evolución del Estado autonómico hay 2 comunidades autónomas que han sido centrales. Una es Andalucía, esta mañana se nos ha explicado con meridiana claridad, y creo que otra es Aragón. Eso es lo que yo voy a intentarles hoy exponer. He dicho, hay algunas cosas de lo que serían los antecedentes de mi exposición que no quiero reiterarme porque se han comentado esta mañana. He reflexionado al hilo de la intervención del profesor Muñoz Machado que creo que esta visión histórica de la evolución del Estado autonómico es absolutamente imprescindible. No podemos reflexionar sobre nuestro presente, y menos en un momento en el que se dice que se quieren introducir cambios, si no tenemos en cuenta de dónde venimos, por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. No voy a entrar en el debate sobre los niveles de constitucionalización o no constitucionalización del Estado autonómico, se han dicho muchas cosas sobre ello. Sí voy a apuntar una cuestión que tiene incidencia y que influye en mi discurso, y es una tensión que nos hemos referido a ella esta mañana, pero hay que repetirla, la tensión entre simetría y asimetría que está en la Constitución, porque está expresamente, existe la posibilidad de las 2 lecturas, como todos sabemos, en la Constitución. La Constitución distingue entre nacionalidades y regiones, pero no solo no extrae consecuencias de esa distinción, sino que parece que al final postula una homologación entre las distintas comunidades autónomas cuando en el mínimo plazo de 5 años, artículo 148, en términos históricos 5 años no sería nada, posibilitaría esa igualdad entre las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, existe, yo creo, en la Constitución las 2 caras, los 2 sentimientos, el sentimiento de la individualización, de la singularización de las comunidades mal denominadas históricas. Yo creo que aquí hay que referirse estrictamente a Cataluña y a País Vasco, que son las que representaban ese deseo de autogobierno en ese momento, y el resto de las comunidades autónomas que, si bien no tenían esa tradición en relación con la reivindicación nacionalista, como sí que ha señalado esta mañana los ponentes, tanto Manuel Contreras como el profesor Balaguer, era claro que tenían el sentimiento de autonomía, que se identificaban con la autonomía y, en general, la ciudadanía española identificaba democracia y autonomía. Pronto, todos lo sabemos, la disyuntiva se traslada al lenguaje coloquial y estamos hablando de café para todos o de tabla de quesos en una vulgarización del debate, pero que lo hacía más gráfico. Con la tabla de quesos parecía que se podía dar mayor satisfacción a esos nacionalismos, al País Vasco y a Navarra, y a País Vasco y Cataluña, y así solucionar uno de los problemas claves de la historia de España. No es un problema reciente, como también se ha subrayado esta mañana. Por otro lado, el café para todos también resolvía las tensiones que también han salido esta mañana, las tensiones de la emulación, esa tensión orteguiana de la necesidad de la emulación y de la conllevanza. Al final hay una decisión, café para todos. Ahora bien, café para todos implicaba
Autonomía para todos, autonomía política para todos. Implicaba decidir que los parlamentos de las comunidades del 143 iban a ser parlamentos de verdad, no simplemente unas asambleas en un contexto descentralizado. Bien, todos tendrían autonomía política, todos tendrían capacidad para darse leyes, pero eso no significaba en ese momento que el café iba a ser igual para todos. El café iba a tener distinta intensidad, el café podía tener distinta procedencia y ese es el primer modelo. ¿El modelo es café para todos? Sí, pero no exactamente igual para todos. Y el primer escenario que se consagra, hay que recordarlo, es un escenario con 4 comunidades autónomas, las 4 comunidades del 151, que tienen ese café puro, ese café de la mejor calidad. Una comunidad autónoma que siempre ha tenido algo raro que nunca hemos sabido qué es, que es Navarra, ¿no? Dice más o menos esto, y 2 comunidades que tienen un café descafeinado, que son Café Light, que serían Valencia y Canarias, que acceden a través de la Lotraca y la Lotrava, y las demás se tienen que conformar con un café americano muy suave y muy reducido, que son con el resto las que han accedido a través del 143 y no han podido acceder ni a la Lotrava ni a la Lotraca. Pues bien, en esos dilemas, desde el principio, y ello ha quedado subrayado hoy por la exposición del profesor Contreras, y esto es importante ya hacerlo notar, Aragón está presente. Aragón está presente desde una reivindicación del 151 que creo que si bien a nivel de los ayuntamientos podía ser discutible si era mayoritaria o no era mayoritaria, aunque el ayuntamiento más importante de Aragón, Zaragoza, claramente optaba por el 151, me parece que a nivel de ciudadanía era clara que la opción era el 151. Las manifestaciones en pro de la autonomía en esta comunidad autónoma fueron desde el primer momento inequívocas en ese sentido. Sin embargo, ese juego político que se nos ha explicado esta mañana desemboca en que Aragón acaba en ese café americano. Ahora, acaba en ese café americano con la sensación de que no se ha cumplido su deseo de acceder al 151 y de que además se está legitimando la autonomía de los demás en la historia. Y esto es peligroso, porque claro, si legitimo en Aragón o en Castilla la autonomía de los demás en la historia o en Asturias, me puedo encontrar con un pequeño problema y es que los demás me pongan encima de la mesa la historia. Esta es una primera idea que pongo encima de la mesa. Un error de partida, haber legitimado la autonomía en la historia y no en esa legitimidad democrática que es la que confiere alguna diferencia al sentimiento de autogobierno en comunidades como País Vasco o Cataluña y en su nivel Aragón, Andalucía o Canarias. Es la voluntad de autogobierno de los ciudadanos lo que de verdad legitima la autonomía y de la que se debe extraer consecuencias. No la historia, pero en este discurso autonómico de estos 30 años lo hemos anudado demasiadas veces a la historia. ¿Cuál fue la consecuencia de esa evolución? La consecuencia fue que hubo un grito que enseguida caló en la sociedad aragonesa, en sus medios y en su clase política. Autonomía plena ya. Ya no es libertad, amnistía y estatuto de autonomía. No, ahora era autonomía plena ya. Era un descontento radical con la autonomía, un descontento que lógicamente crece desde el mismo momento en que la autonomía del 82 se desarrolla mínimamente, las instituciones se consolidan y se mira hacia el futuro. Se ven las diferencias con comunidades vecinas y se dicen nosotros también somos históricos, nosotros también queremos, lo hemos expresado reiteradamente, porque nosotros no. Recordar que en ese momento se pone encima de la mesa, ya estamos en los años 90, y se pone encima de la mesa la idea de que han transcurrido los 5 años sobradamente, que hay que empezar a pensar en una posible reforma de los estatutos. Hasta ese momento, todo lo que se había realizado en relación con el Estado autonómico se había hecho de común acuerdo entre el PSOE y el PP y vamos a tener un nuevo pacto, Partido Socialista, Partido Popular. Año 92 se transfieren determinadas competencias a las comunidades autónomas a través de una ley orgánica. ¿Por qué de transferencia? Porque, hay que recordarlo, daba miedo incorporarlo a través de la reforma estatutaria y por eso se acude en el año 92, tampoco hace tanto tiempo de esto, a una ley orgánica. Daba miedo transferir algunas competencias, la más importante de ellas, educación.
Ante las críticas generalizadas que ese sistema suscitó, tanto jurídicas como políticas, esto finaliza en el año 94 con la reforma de los estatutos de autonomía del artículo 143. Y entonces políticos muy relevantes, que luego han sido líderes nacionales, dicen solemnemente: el Estado autonómico está cerrado. Año 1994. El Estado autonómico está cerrado. Y si yo no me equivoco, por lo menos si mi percepción no es equivocada, y sino que me desmienta, la sensación también en comunidades como Cataluña o el País Vasco es que ese modelo estaba bien. Ese modelo funcionaba. Ese modelo establecía una singularidad para País Vasco y para Cataluña, y ese modelo funcionaba. Ese modelo estaba bien. Yo creo que ese sentimiento, y aquí de verdad podemos discutirlo, era un sentimiento generalizado. Donde no existía ese acuerdo, básicamente, va a ser en dos comunidades autónomas. Son Canarias y Aragón. Es en Canarias y Aragón donde no existe ese sentimiento de satisfacción con el cierre del modelo del 94. Hasta el punto de que solo 3 meses después de aprobarse la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón del 94, solo 3 meses después, Aragón presenta un proyecto de reforma, una propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía. Una propuesta, como luego veremos, realmente importante. Ahí ya vamos. Recuerdo las fechas. 10 de agosto del 82 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Aragón. 24 de marzo del 94 se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que incorpora las competencias de la Ley Orgánica, especialmente educación. 30 de junio del 94, 3 meses después, se aprueba una propuesta de reforma radical, entre comillas, del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y 30 de diciembre del 96 se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que estuvo vigente hasta el 2007. Si la reforma del 94 pretende satisfacer un deseo que intuyen las dos grandes formaciones políticas, intuyen en las élites locales de sus partidos políticos sobre la necesidad de mejorar en ámbito competencial en el marco del 149 y no del 148, la reforma del 96 va a responder a otra cosa, a eso que les estaba diciendo, a ese radical descontento que Aragón va a mostrar con ese contexto autonómico, incluso con la reforma del año 94. Y lo hace con un texto que es maximalista para su época. ¿Por qué digo que es un texto maximalista? Porque el texto que sale de las Cortes de Aragón va a ser un texto que elimina todas las diferencias institucionales a las que esta mañana aludía el profesor Contreras con las comunidades autónomas del 151. Hoy hemos olvidado esto, pero esas diferencias institucionales evidentemente apuntaban a un nivel de calidad cuantitativo y cualitativo completamente distinto. Permitía a otras comunidades autónomas mirar por encima del hombro con cierta facilidad. Eran diferencias institucionales fundamentales. En segundo lugar, una igualación competencial. Una igualación competencial que tenía una competencia nuclear, era sanidad. Esa competencia era una competencia esencial a nivel presupuestario, a nivel financiero, pero era también simbólica. Todas las comunidades autónomas con las mismas competencias. Y, de hecho, Aragón, en su texto, en ese texto de máximos que digo que sale de las Cortes de Aragón, va a buscar una igualdad competencial que llega incluso a la competencia de ejecución penitenciaria o a la policía propia. Pero vamos a sistematizar cuáles eran esas novedades importantes que se introducían en el Estatuto. La primera de ellas. Ya está, podemos luego dedicarle un poquito de atención. La primera es una muy simple, pero se introduce la definición de la comunidad autónoma como nacionalidad. Como veremos después, esto tiene más importancia de lo que parece. España, en mi opinión, se han cometido muchas frivolidades, pero también hemos sido frívolos con las palabras. Y, bueno, no se debate apenas en ese momento sobre el significado de la incorporación de la voz nacionalidad. Desde Aragón es reclamado, y es reclamado con insistencia y con importancia. En el Congreso pasa sin demasiados trámites.
Por cierto, se incluye solamente una comunidad autónoma va a adicionar, va a sumar esta voz, Canarias. El resto de las comunidades autónomas, del 143, no sumaron esta voz. Se añade este párrafo, que luego ha sido polémico en las reformas del 2007 y que está en los estatutos de autonomía anteriores. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón, sonará a Cataluña, los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón emanan de la Constitución y del pueblo aragonés en los términos del presente estatuto. El pueblo aragonés como sujeto de los poderes. Decía, desaparecen las limitaciones institucionales, lo cual era alcanzar la mayoría de edad en ese momento de la comunidad autónoma. Desaparecía el número de consejeros, se podían profesionalizar, los directores generales dejaban de tener que ser funcionarios. Bueno, eran medidas que tenían un calado político indudable. Los periodos de sesiones de las Cortes. Hay que recordar que los primeros estatutos de autonomía, los periodos de sesiones de los parlamentos autonómicos estaban seriamente limitados. Luego cada parlamento hizo sus trampas, pero estaban seriamente limitados. Es decir, era una autonomía realmente tutelada, era una autonomía de segunda. Todo eso desaparece, pero no desaparece en la reforma del 94, sino en la reforma del 96. Se introduce dentro de este apartado institucional una opción limitada de disolución de la Cámara. Digo limitada porque la disolución en todo caso tenía que realizarse de manera que la nueva Cámara tuviese un mandato reducido y coincidiese con el resto de comunidades autónomas del 143 para que no hubiese elecciones por separado. Esta va a ser una de las diferencias más importantes que perviviesen con las comunidades autónomas del 151. Las competencias, especialmente sanidad, y se introduce un acuerdo bilateral sobre financiación. Una de las novedades importantes de ese Estatuto de Autonomía, que no ha llegado nunca a concretarse, pero que hoy que se habla de pactos fiscales en otras comunidades autónomas, bueno, pues alguno evidentemente tendrá la tentación y la obligación, seguramente, de dirigirse a la letra del Estatuto de Autonomía de Aragón y ver lo que se dice. Por cierto, era mucho más lo que se decía en el texto que sale a las Cortes Generales que en el texto que se devuelve. Pero aún así hay una referencia a un acuerdo bilateral sobre financiación. En las Cortes Generales introdujeron algún recorte significativo, como la introducción de los límites a la disolución, como este que apuntaba en relación con la financiación. Se eliminan competencias, la policía propia y la ejecución de la legislación penitenciaria. Pero, por lo demás, el texto se deja en lo esencial. Y lo esencial era que se producía por primera vez una homologación de un texto del 143 con el 151. Esto es lo esencial, que se abre con la reforma del Estatuto de Autonomía del año 96. Luego lo intentaré sistematizar. ¿Qué es lo que supone? Supone un giro en el Estado autonómico fundamental. El Estado autonómico gravita, en mi opinión, sobre dos grandes dialécticas: unidad, autonomía, simetría, asimetría. En esas dos dialécticas, en esos dos principios, hasta, por lo menos hoy, nos hemos manejado en una constante profundización en la idea de autonomía y, en cambio, en el juego entre simetría y asimetría hemos zigzagueado. Aquí es donde cambia por primera vez. Es decir, asimetría al principio, una asimetría que se edulcora en el momento, o se atenúa en el momento en el que se admite que todas las comunidades autónomas puedan tener parlamento, que puedan tener capacidad legislativa, que sea una verdadera autonomía política, aunque, como dije antes, descafeinada. Porque yo creo, Paco, no sé si tú coincidirás conmigo, pero yo creo que aunque Andalucía, evidentemente, rompe el esquema inicial de la autonomía restringida a esas tres comunidades históricas, en donde no nos engañemos, son dos, pero se acepta Galicia porque, bueno, por la cultura, por la lengua y porque mejor tres que dos. Yo creo que al final Andalucía se le admite también de muy buen grado en ese club selecto. Son 9 millones, es Andalucía, bueno, bien, que nos acompañe. Estamos bien con ello. No es lo mismo que hablar con Murcia, no es lo mismo. Entonces, yo creo que ahí se tenía ese club selecto
Y la asimetría consagrada en ese sentido era una asimetría que gustaba. En el 96 eso se rompe definitivamente, porque en el 96, ¿qué es lo que sucede? Que después de que Aragón y Canarias, que van paralelas, reformen sus estatutos, la van a reformar todos los estatutos del 143, hasta La Rioja en el año 99. Por primera vez en el año 99 tenemos un mapa autonómico homogéneo. Ese es un cambio radical y sustancial, y ese cambio nace en Canarias y en Aragón como consecuencia de la coyuntura política que se da en 1996, que obliga al Partido Popular a pactar con dos fuerzas regionalistas, con el PAR y con Coalición Canaria, provocando la reforma primero de estos estatutos, Aragón y Canarias, y después de todos los demás. Todos los demás van a adoptar el modelo de Aragón y Canarias con una diferencia: no incorporan la voz nacionalidad. Esa es la única diferencia que hay. Entonces, yo hoy quiero ser breve, voy a intentar proyectar esto sobre las consecuencias sobre el conjunto del Estado autonómico. Algo ya he avanzado. Como decía, la primera consecuencia, una consecuencia que creo fundamental, es que provoca que el resto de las comunidades autónomas del 143 reformen sus estatutos y pasemos a un Estado homogéneo. Cuidado, homogéneo con una diferencia sustantiva a la que yo no me canso de dar importancia, y es la diferencia entre el diferente sistema de financiación vasco y navarro. Esa es una diferencia que me parece muy importante para comprender el ser político hoy del Estado autonómico, pero con esa diferencia, en el año 99 se puede afirmar que el Estado autonómico español era un Estado esencialmente homogéneo. Se me pueden decir, hay diferencias, yo creo que solo había una importante: el distinto mapa electoral, el hecho de que hay 4 comunidades autónomas que pudiesen celebrar elecciones individualizadamente y el resto no. Es una diferencia política importante, no la minusvaloro, sin embargo, no doy importancia a no tener competencias sobre ejecución penitenciaria. Competencias que, por cierto, solo tiene una comunidad autónoma, porque Cataluña no las tiene tampoco ni Andalucía ni País Vasco. Me parece que eso es irrelevante si de lo que estamos hablando es de una visión general del Estado. Primera consecuencia que me parece importante. Segunda, que me parece fundamental vista desde hoy. Yo creo, hoy se ha dicho, lo ha dicho el profesor Balaguer, y yo en cierta medida discrepo de él. Dice, es verdad, a lo mejor por los sectores académicos formalmente no se ha expuesto en ningún caso así. Este es el modelo de Estatuto de Autonomía para Cataluña, esta es la autonomía que queremos para Cataluña. Si alguien la quiere, que reforme sus estatutos, no hay ningún problema. Bueno, yo sinceramente tengo algunas dudas al respecto. Yo tengo algunas dudas de que detrás de la reforma del año del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006 no haya, una vez más, la necesidad de diferenciarse. Hay otros motivos y podemos explorar esos motivos, pero una vez más la necesidad de diferenciarse. Yo creo, sinceramente, que en la concepción del Estado español, del nacionalismo vasco y catalán, para sentirse mínimamente cómodos, el punto de partida es una diferencia, una asimetría, un status quo singular y diferente. Y, en mi opinión, a partir de ese momento empieza a calar en las élites jurídico-políticas catalanas la sensación de que ese pacto constitucional, ese pacto inicial que establecía un modelo asimétrico de Estado, se rompía. Voy a leer 2 declaraciones que creo son significativas al respecto, de fechas muy distintas. Una muy contemporánea, la otra de los inicios del debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pascual Maragall, 11 de septiembre del 2005, fecha simbólica, entrevista en La Vanguardia de Barcelona, y inicios de la tramitación del Estatuto de Cataluña. Incluso la Constitución habla de los pueblos de España y se dice que hay nacionalidades y regiones. La erosión del tiempo ha ido limando las diferencias. Al final, adviértase, parece que ya son 7 las comunidades que se autodenominan nacionalidad. La restitución del dualismo lógico es ya imprescindible. Cualquiera no puede ser nacionalidad. Hasta ahí podríamos llegar. Segundo, Durán y Lleida, 14 de abril, otra fecha simbólica, de 2012. Reivindico la autonomía política solo para Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia, y para el resto de regiones solo
un grado de descentralización eficaz. A estas, las autonomías artificiales, les sobra competencias, mientras que a las naturales les falta. Sigue. El café para todos ha propiciado un estado de las autonomías que no es útil para nadie, porque ha mezclado la naturalidad de las comunidades históricas con la artificialidad del resto, y lo que se planteó en la transición como una salida no ha sido la solución. El actual estado de las autonomías es económicamente caro y políticamente inviable. No tiene sentido seguir así. Hablamos de otras declaraciones, pero declaraciones como esta de un político mesurado como Duran y Lleida me parece que no debieran pasarse por alto. Es decir, yo creo que sigue latiendo esa necesidad de diferencia, una necesidad que se rompe, insisto, porque en el año 96, solo 2 años después de haber cerrado el Estado autonómico, se produce un pacto político, porque un partido lo necesita en ese momento, y Aragón y Canarias, que tienen una verdadera demanda de autogobierno detrás de sus ciudadanos, recuérdese, reforman sus estatutos de autonomía. Por lo tanto, creo que la historia del Estado autonómico cambia y cambian sus etapas. Decía antes, hay 2 binomios, unidad-autonomía, simetría-asimetría, y lo que ha sucedido en Aragón, el discurso aragonés, es un discurso que ha cambiado radicalmente ese itinerario de la simetría como la asimetría. Aragón fue decisivo en esa construcción de la homogeneidad y ha sido decisivo para entender, me parece, por lo menos algunas de las raíces de la reforma del Estatuto de Cataluña. Y cuidado, cuando me refiero a Aragón, me estoy refiriendo a una manera determinada también de vivir y de sentir el autogobierno, porque detrás de lo que estamos hablando, de esas 3 Españas que yo decía al respecto, me parece que hay maneras distintas de vivir el autogobierno. Es la legitimación democrática del autogobierno al que me refería. Es esa manera que puedes tener en Cataluña, ser mayoritaria en Cataluña, pero es también esa manera que existe en comunidades con una identidad clara, como pueda ser Aragón, o como pueda ser Navarra u otras, Andalucía, y hay comunidades en las que hay que reconocerlo, decía, me parece Isabel, que ese sentimiento es más débil, es una forma distinta, cuidado, no peyorativamente distinta, sino simplemente diferente, una manera diferente. De acuerdo con eso, yo creo que hay 3 etapas, y ahí voy ya concluyendo, en la evolución del Estado autonómico. Una primera etapa, 1982-1996, es una etapa de construcción del Estado autonómico, es una etapa de profundización en la autonomía y de definición de la asimetría tolerable. Una asimetría que no va a ser la radical que a lo mejor algunos hubiesen deseado, como se ha visto en el discurso reciente de Duran y Lleida, pero que es una asimetría suficiente para que catalanes y vascos se sientan, acompañados de los andaluces, a gusto en el Estado. Desde 1996 al 2005 se produce un cambio sustancial que en principio ordenaba el Estado porque lo homogeneizaba al mismo tiempo que satisfacía las demandas de comunidades como Aragón o Canarias. Se homogeneizaba, parecía que era la edad dorada del Estado autonómico. Sin embargo, ahí estaban también las raíces, las semillas de algunos de los conflictos, como lo hemos visto posteriormente en esa ruptura de la asimetría que, en mi opinión, sigue considerándose como algo esencial. Finalmente está una tercera etapa, la que hemos hablado, llamado Estatutos de Autonomía de Segunda Generación, que iría del 2005 al 2011. Se pueden poner muchas definiciones a la misma. Yo creo que hay 2 ideas que se pueden compartir. Es profundización de la autonomía, se quiera o no se critique o no la aprobación de los estatutos, en sí supone una profundización de la autonomía. En mi opinión es también, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, una vuelta a una cierta
asimetría del modelo. Hay que recordar que hay muchas comunidades autónomas que no han reformado su estatuto, entonces nadie me puede decir que entre el Estatuto de Murcia y el de Cataluña no hay diferencias, entre la autonomía de Cataluña y la de Murcia no hay diferencias, entre la autonomía de Andalucía y la autonomía de Cantabria no hay diferencias. Es decir, estamos otra vez en un modelo asimétrico. Cuidado, con una diferencia fundamental. Hay un principio que en esta ocasión no funciona. Hay un instinto que no funciona. Es el de emulación. Por primera vez es verdad que cada comunidad autónoma ha buscado su modelo. Cada comunidad autónoma ha dicho, yo también creo que el Estatuto de Autonomía de Aragón no es el de Cataluña. Yo creo que, afortunadamente, que Aragón dijo, bueno, este es mi modelo, yo quiero esto. Andalucía dijo, este es el mío. Creo que tampoco es igual al de Cataluña en cuestiones esenciales. Y el de Murcia también ha tenido su modelo, no reformarlo. Es decir, cada uno ha dicho lo que consideraba y tenemos un modelo. Lo que no ha funcionado es el Estado. Las comunidades autónomas han funcionado. Las podemos criticar muchas cosas, pero el Estado no ha sabido dirigir el proyecto. No ha sabido hacer un proyecto de Estado. Por lo menos, es mi crítica fundamental a esta etapa. En relación con la sentencia, evidentemente, la sentencia es una sentencia fundamental, es una sentencia que simetriza, es una sentencia que hace la lectura que esta mañana establecía el profesor Muñoz Machado, pero los textos están allí, no se han declarado inconstitucionales. Las lecturas que el Tribunal Constitucional puede hacer mañana de los mismos es diferente. Importancia sí, pero no irreversibilidad. Cuestión distinta es ese ambiente que hoy no parece propicio a una profundización en lo que dicen los textos. Una cuestión sobre la que ya no me atrevo a hablar, y ahora sí que acabo, es si no estamos, que creo que sí, ante una cuarta etapa. Creo firmemente que estamos ante una cuarta etapa. Nadie puede pensar que seguimos en esa tercera etapa. Ha habido muchas comunidades que no han aprobado sus estatutos. Cuidado, algunas porque no han querido, pero otras muchas porque no han podido, porque ha habido obstáculos de alguna u otra. Estoy pensando en Castilla-La Mancha, estoy pensando en Canarias, que retiraron ya del Congreso sus textos. Estoy pensando en el País Vasco, que fue rechazado por el Congreso de los Diputados. Estoy pensando en Galicia, donde la mayoría de 2/3 impidió. O sea, ha habido procesos que han avanzado mucho y que al final no llegaron a buen puerto. O sea, muchas comunidades autónomas no es que no quisieran, es que no pudieron. Sin embargo, me parece que a nadie se le ocurriría que hoy una comunidad autónoma vaya a iniciar mañana la reforma de su estatuto en el sentido de lo que han sido las reformas del 2007. Adviértase también, se ha ido Ignacio Sánchez Zamor, pero él es muy responsable de esto, que el Estatuto de Autonomía de Extremadura, que es el último, porque lo de Navarra es un mero ayornamiento del mejoramiento, el último estatuto aprobado, el de Extremadura, es ya un estatuto de reacción. Es un estatuto que tiene la singularidad de decir en su exposición de motivos, lo mío no me gusta el modelo de Cataluña, mi modelo es distinto al de Cataluña y opta por un modelo de estatuto distinto. Ya no es que no emule, es que reacciona al contrario. Bueno, yo creo que estamos en una nueva etapa. Es una etapa muy compleja, es una etapa muy difícil. En un contexto difícil de país hay que afrontar los retos del Estado autonómico. Creo que son dos. Es el reto de la eficiencia, que es un reto de la racionalización, que es un reto de la ordenación. Es un reto normal después de 30 años de funcionamiento, en el que creo que hay que distinguir, como decía esta mañana, lo que son problemas de funcionamiento y de articulación de un Estado descentralizado con los problemas de la gestión de la vida pública. Son dos cosas distintas, y seguramente la parte más gravosa está aquí, en la gestión, no en lo otro, aunque haya muchas cosas corregir. Y un segundo reto que a mí particularmente todavía me preocupa más, que es el de la integración del nacionalismo vasco y catalán. Creo que es una grieta que poco a poco se va abriendo, y me temo que cuando alguno quiera reaccionar, la grieta sea incontenible. Hablábamos con Juan Carlos del ambiente y no sé si las circunstancias nos van a ayudar. Aragón ha mostrado en este proceso que existe una manera distinta de entender la autonomía, que existe una manera plenamente coherente con lo que es el Estado autonómico, como lo ha podido entender otras comunidades como Andalucía. Evidentemente, ¿qué le cabe hacer hoy, yo creo, a esta comunidad autónoma? Pues en mi opinión, esa función
de puente que se intenta hacer desde esta fundación, que se intenta hacer desde este Parlamento que le sirve de sede, una función de reflexión, una función de pausa en un discurso muchas veces demasiado acalorado, que como hemos visto, hemos recordado esta mañana las palabras de Esperanza Aguirre, pero hemos podido oír hace muy poquito las de Durán y Lleida. Es un discurso que está lejos de cualquier serenidad, que está lejos de todo rigor, diría. Y me parece que si necesitamos ahora algo es precisamente eso, serenidad y rigor. Nada más.